Vale, bueno, estamos aquí en el nuevo capítulo de Dalai Drama, de entrevistas con Fernanda Horaci. Muchas gracias por venir a ti, a vosotras. aceptar la entrevista. Hoy no puede estar Paula con nosotras porque está trabajando en otro proyecto. Fernanda ha venido porque están haciendo Barbados 2022 en 2022. Sí, Barbados en 2022. Obra escrita y dirigida por Pablo Remón, y estás junto a tu compañero, que ¿cómo se llama? Emilio Tomé. Emilio Tomé. Es una revisitación, ¿no?, de la obra. Sí. ¿La primera en qué año fue? La primera fue en el año 2017. O sea, esto empezó, allá por el junio de 2017, se estrenó en el Pavón Kamikaze, cuando Kamikaze tuvo esos años el Pavón, que era un proyecto maravilloso, y se estrenó en lo que era el Ambigú, la primera. Ajá. El Ambigú, que era un espacio pequeño, que era como un bar que tiene dentro el teatro y tal, y que se hacían muchas obras finalmente ahí, y esta se pensó primero para ese espacio pequeño. Y luego como con la gira y todo eso también nos dimos cuenta que resistía muy bien los espacios grandes por la naturaleza de la obra, y no solo los resistía, sino que el espacio, la inmensidad de los teatros grandes le devolvía algo muy guay a la obra. Y bueno, esa fue la primera versión, y ahí en un momento Pablo dijo, bueno, me gustaría hacer esta obra cada 5 años, más o menos, o sea, ir haciéndola con el tiempo, que la obra pase a través del tiempo y que el tiempo pase a través de la obra también de alguna manera. Sí, vale. Bueno, como estábamos hablando Fernanda y yo, que muchas gracias por participar, Pablo, en la entrevista. Y bueno, le estaba preguntando a Fernanda sobre la idea de revisitar una obra, que el contexto en el que se produce esta entrevista es porque estáis con Barbados en 2022 en el Teatro Rialto, aquí en Valencia, que nace de una revisitación de la obra, que en verdad ya han pasado casi 3 años desde la segunda revisitación, sí, ¿no? Y bueno, eso, ¿qué supone revisitar una obra? Bueno, a ver, en realidad, gracias por la entrevista. En realidad todas las obras deberíamos revisitarlas, ¿no? Porque siempre están vivas, y el teatro siempre es una cosa que sucede en presente, ¿no? Y siempre, aunque no cambie el texto, la obra siempre va cambiando, ¿no? Y el paso del tiempo cambia la obra. Lo que pasa es que aquí en esta obra, pues eso es más explícito. Entonces, desde la primera versión que hicimos en 2017, pues yo quise después volver a revisitar esa obra, tanto desde el punto de vista del texto, como de la interpretación, como de la puesta en escena, etcétera, porque me parecía que era de las obras que yo había hecho la que más se prestaba a eso. Pero porque es un tipo de obra más abierta, quizá, donde la escritura está más abierta, y está como más apuntando hacia afuera y menos hacia adentro. Entonces permite más, digamos, acoge más el paso del tiempo, ¿no? Y es un tipo de escritura y de interpretación también muy, probablemente muy abierta, y que permite mirarla desde muchos sitios, ¿no? ¿Qué supone para ti? ¿Para ti es un nuevo personaje? ¿Es el mismo? No puedo pensarlo en términos de un personaje, pero puedo pensarlo en términos de la relación con la actuación. Y para mí es la misma, la misma actuación puesta a prueba de diferentes lugares. Por eso te decía antes lo de lo experimental, como que lo que está en el centro. Para mí, desde donde yo experimento la obra, lo que está en el centro es la actuación, las preguntas a la actuación, los desafíos a la actuación, las apuestas para la actuación en términos expresivos. Para mí todo el trabajo es un tratamiento expresivo, es una obra que es puramente, escénicamente, es una escritura expresiva radical, digamos, no hay nada vinculado a otro tipo de narrativa. Como si lo pudiéramos pensar desde lo sonoro, ¿no? Desde muchos lugares. Yo esta obra me relaciono sonoramente, me relaciono desde un lugar muy formal, que no quiere decir que no tenga profundidad. Lo que pasa es que la profundidad es lo que eso es, el retorno de eso. O sea, eso así, ¡fum!, y cala en un lugar que vos no controlás. Ajá. Y eso es lo mejor que puede pasar, digamos, en ese sentido. Entonces, todo lo que conmueve la obra y nos conmueve tiene que ver con hasta dónde radicalmente nos implicamos con la apuesta expresiva. Bueno, las entrevistas normalmente, ¿no?, como que se presenta ahí el currículum de cada persona. Yo había pensado, como tengo la suerte de que estoy estos días en el curso con Pablo, y también hace 2 años estuve de alumna de Fernanda, Pablo ha comentado que como que tú ya empiezas a
con las primeras notas de escribir la obra ya piensas en los actores. Entonces, una forma de que habléis vosotros quería preguntar, ¿por qué Fernanda? ¿No? O sea, bueno, porque esta obra particularmente, quiero decir, es una obra, yo casi siempre escribo para actores concretos, pero esta obra particularmente es una obra totalmente escrita para ellos dos, ¿no? O sea, no podría existir de otra manera, ¿no? Es una obra completamente hecha para la forma de interpretar de Fernanda y de Emilio, los que yo ya conocía, y entonces por la voluntad de seguir trabajando con ellos y también probar nuevas formas de interpretar y nuevas formas de escritura, ¿no? Porque al final es como una obra que no me puedo imaginar de ninguna otra forma, no sé cómo deciros, o sea, como que está totalmente imbricada con la manera de entender la interpretación de Fernanda, con la forma de mirar el teatro de Fernanda, está muy imbuida de eso y está buscando mucho estar en ese territorio, ¿no? Entonces, la obra la he escrito yo, pero al mismo tiempo tengo la sensación de estar como muy escrita más que otras por los actores, ¿no? Porque esa expresividad de la que hablaba Fernanda y esa forma de interpretar de la que estamos hablando, de alguna forma cambia el texto de la obra, lo reescribe, ¿no? Sería otra obra completamente distinta, ¿no? Si no podría existir, o sea. Claro. Esa era una de mis preguntas también, porque veía mucho de Fernanda como directora también, o de la importancia que le das a cada palabra. Y entonces mi pregunta era, ¿diriges de alguna forma en esta obra? O... No, yo no dirijo, no tomo las decisiones, ¿Cómo las ves? toma Pablo, pero yo conduzco la actuación y Pablo va recogiendo y diciendo, esto sí, esto no me convence, pero yo estoy conduciendo todo el tiempo la actuación. Por eso te decía que para mí es una relación con la actuación, digamos. O sea, sí, yo siempre que actúo estoy dirigiendo. Yo no estoy dirigiendo la obra, pero sí estoy conduciendo todo el trabajo actoral, absolutamente. Yo estoy mirando todo el tiempo lo que estoy haciendo, digamos. Estoy mirando todo el tiempo lo que estoy haciendo, lo que está haciendo el otro, lo que estamos haciendo con la obra en realidad. O sea, ¿y qué le estamos haciendo a ese material? Porque si vos no podés mirar eso es como, bueno, esto ya lo habremos hablado en el taller. Sí. Si vos no podés mirar la escena, no sabés dónde estás interviniendo ni qué vas a hacer. O sea, como que hay algo ahí que tiene que haber una mirada completamente... Sí, es una dirección, pero que está directamente ligada al territorio de la actuación. Como que todo lo que Pablo me diga, eso no, yo no lo hago. No es que le digo, no, a mí me parece que sí. Claro, o sea... No, pero es verdad que es un tipo de obra que para nosotros yo creo que es un poco como un taller. O sea, no sé cómo decirte, como una sensación de estar en un lugar, que por eso a mí me ha gustado volver a hacerla y volver a hacerla más veces en el tiempo, como de poder probar cosas que a lo mejor en otro determinado tipo de obra no sería tan fácil, ¿no? Al menos a mí no me resultaría tan sencillo. Es que hay como un espacio ahí de experimentación que quizá más que en otras es una obra que es más difícil saber cómo hacerla, ¿no? O sea, yo creo que cuando haces una obra nunca sabes cómo hacerla, pero esta particularmente sí que tiene mucho de reto, o sea, quiero decir, de colocar la escritura y la interpretación y todo en sitios de esto cómo se hace, porque no puedo aplicar las mismas dinámicas que a lo mejor en otras obras, ¿no? Por la naturaleza concreta de esta obra. Y eso está muy vinculado a la forma de entender Fernanda el teatro y Emilio también, ¿no? Es decir, por eso digo que es una cosa completamente de los tres en ese sentido, o sea, que nace un poco del vínculo entre los tres y de cómo miramos el teatro los tres, o sea, sí la siento muy copartícipe, no sé. Okay. Y luego, por otra parte, también tú les dices a los actores, vamos a trabajar una cosa, pero no saben qué, ¿no? Los actores no saben qué hasta el primer día, ¿no? Que les enseñas el texto. Sí, suele ser así. Cada caso es un poco particular, pero es verdad que yo intento, en fin, como escribir de la manera más concreta posible para las personas. Yo quiero trabajar con personas, ¿no? O sea, con esas personas concretas, ¿no? No me interesa tanto a lo mejor el personaje que van a hacer o los personajes o tal, me interesa el mundo que trae esa persona, ¿no? Sí. Como el imaginario que trae esa persona, que José Fernanda es muy claro, ¿no? Como el imaginario que trae ella sobre la interpretación y sobre el teatro, y eso particularmente es lo que a mí me interesa. O sea, que no es separar a la persona como si entrara y no trajera nada, ¿no? Al contrario, sí. Todo lo que trae, o si es a lo mejor alguien que ha trabajado más en cine o tal, pues también trae una serie de cosas que forman parte de la interpretación. Claro, sigue con esto. De todas formas, mi pregunta era para ella vale, entonces, ¿por qué dices que sí? ¿Por qué digo que sí a qué? Sí, a trabajar con Pablo sin saber a qué, o si... Es que si pudiera decir si que no, Fernanda.
Iba a decir que no. No, porque en ese caso yo también trabajo con personas, o sea, no es que los directores eligen a los actores, Yeah. Los actores eligen a los directores, muy clara, claro, Claro. por supuesto, o sea, quiero decir, o sea, yo no hago casi nada de teatro ahora, casi nada, hago cosas, pero te quiero decir que Bueno, no, casi nada. no, pero te quiero decir que, Bueno, pero o sea, no quiero, muchas cosas. claro, no quiero Sí. que suene raro, pero también podrías hay algo, hacer digamos, más, que ¿no? tengo 50 años ya, 49, y que hay cosas que no me apetece hacerlas porque no me siento, no me interesan, no me siento cómoda, no las entiendo. Y no es que yo tengo que entenderlo desde el entendimiento a priori, yo tengo que sentir un desafío en la escena, que alguien quiere poner a prueba algo conmigo desde la actuación y como yo con ese, o sea, quiero decir, como un director o una directora que me diga, vamos a una que no sabemos muy bien cuál es, pero que lo que se va a poner en juego es radicalmente la actuación. Me pasa con Pablo y me pasa con Messies, pero no es que me pasa. Entonces, claro, a mí también me sucede que en un punto tengo la sensación de que, digamos, hay que trabajar y hay que comer y hay que vivir, pero y mucho, pero quiero decir que lo que me importa es que haya algo vivificante en la relación con la actuación y que no me llame alguien para hacer lo que creen que yo ya hago bien y volver a hacer eso. Sino que haya un desafío escénico actoral. Entonces yo digo que sí, a Pablo le digo que sí, porque sé que hay algo, me pasó con todas las obras con Pablo, siempre fue algo, 40 años de paz, la primera que hice, que yo tenía que hacer en un momento una señora franquista, hablando en argentino, quiero decir yo. Buscamos cosas nuevas, ¿no? O sea, digamos que Claro. buscamos como cuál es el reto, el juego, la diversión nuestra, la cosa que nosotros no sabemos. Claro. ¿Y cuál diríais que es en esta obra? La obra. Claro, aquí hay muchas cosas, ¿no? Sí, pero verdad. es un tipo de obra que no habíamos hecho nunca. No, la obra. Quiero decir, que no se parece a nada tampoco, ni que hayamos hecho, ni tampoco nada que haya demasiado por ahí. Y a la vez puede rememorar y contener todas las obras que hayas hecho. Sí, sí. y todas las imágenes que tengas de la vida y de la existencia, del amor, del teatro. Quiero decir, es un objeto, es un objeto que invoca esta obra para mí. Es un objeto de invocación que nos necesita muy implicados, para que nos combine mucho la cosa que hay que hacer ahí, para que esa invocación sea poderosa y venga, porque no es una obra que habla de un tema, ni es una obra que se pregunta por una cosa, digamos, una obra que le está preguntando todo el tiempo a la actuación, a los actores, al teatro, al público, sí, a todo, ¿no? Sí, es una obra que en esencia es como si fuera un objeto, ¿no? O sea, que no remite tanto a otras cosas o no está hablando de, sino que está hablando en directo o está preguntándose sobre la interpretación, está preguntándose sobre la escritura y está preguntándose sobre el teatro a la vez que hace otras cosas, ¿no? Pero gran parte del objeto de la obra es el hacerse preguntas sobre lo que va haciendo en directo. O sea, como cuestionar lo que va haciendo en directo. Claro, sí, sí. Eso me recordaba mucho pues, a tus ejercicios, ¿no? De qué está haciendo, está viniendo hacia mí, ¿no? Como decir lo que el otro está, ¿no? Y esa es la palabra, la herramienta de construcción del teatro, que yo como veía la destrucción del teatro, pero a la vez veía la construcción, ¿no? O sea, de la escenografía era como destruida, pero a la vez es como, bueno, entre Emilio y yo, ¿no? Entre Emilio y tú vais construyendo que vemos. Así es. Sí, claro. Sí. Vamos construyendo, yo creo que vamos construyendo. O quitando, ¿qué dices tú? Sí, o quitando también. Yo no tengo la sensación de que se vaya construyendo, yo tengo la sensación de que se va acumulando un intento de algo. Se va acumulando algo, un intento de algo. Ajá. O sea, algo se construye, es una obra de teatro, claro, lo que se construye. Sí. Pero hay un rastro. ¿Sabes? Sí, hay rastro. Es como que va dejando un rastro, yo creo, que al principio no es fácil saber cuál es y luego se va como acumulando ese pequeño rastro. Pero eso está en contradicción o está en una especie de rima contraria a la escenografía. Es decir, sí que hay como un teatro de ruido, ¿no? Y lo que hay ahí con ellos hay una especie de pequeña puesta en juego, ¿no? Que es como una bola de nieve que va yendo, que va yendo, que va yendo y que va acumulando. Y sí, no sé, es una sensación de isla también. O sea, como, sí.
Bueno, también en el curso comentas que eso, que partes de las notas, ¿no? Y luego como en Word, ¿no? Notas diarias, de unas revisiones de notas. Y hablabas del miedo a escribir y que había un filósofo que sacaba un montón de libros. Sí, ¿Y quién era? Zizek, que tiene un truco buenísimo para escribir. ¿Tú sabes eso? El truco que tiene. Pero me lo imagino porque No, es maravilloso. Pues te lo voy a contar aquí ahora en esta entrevista porque es genial. Pues este hombre, tú sabes, saca un libro cada 3 meses, saca un libro. Y entonces le decía, y él dice, no, yo tengo bloqueo de escritor. Y le dice, ¿cómo vas a tener bloqueo de escritor? Sacas un libro cada tanto. Y dice, no, pero yo hago un truco mental que es que yo nunca escribo los libros. Entonces nunca los escribo. Dice, yo hago una primera parte que estoy tomando notas sobre el libro, como un borrador, solo tomo notas. Y cuando ya he terminado esas notas y ese borrador, me digo, ya he terminado el libro, ahora solo tengo que reescribirlo. Entonces dice, entonces yo me salto la escritura, nunca lo escribo, solo tomo notas y luego lo reescribo. Y entonces hablaba de eso en clase porque es verdad que es esa idea de trucos, al final son trucos psicológicos un poco para enfrentarse a la escritura en ese sentido, ¿no? O sea, o para quitarle presión a la escritura o para verla más como un proceso, como un juego y para encontrar maneras de no ver eso como algo definitivo, ¿no? Pues yo ayer sentí que habías hecho eso un poco con la obra, en el sentido de, digo, hostia, la obra son sus notas del principio, ¿sabes? Como sus notas personificadas, y si pasa esto, y si veo esto, ¿sabes? Como que lo viví ahí como un lienzo en blanco en el que vosotros sois las notas del principio. Sí, es verdad, puede ser, ¿no? Es cierto. La obra es un poco el proceso de hacer la obra, ¿no? O sea, quiero decir, esta obra explícitamente, de alguna forma, las notas sobre la obra o los comentarios sobre la obra son la obra. El making of de la obra es la obra, ¿no? O sea, y aquí más que en otras, ¿sí? Voy a poner un audio de mi compañera que no ha podido venir y si no pongo una pregunta suya me mata. Perfecto. Entonces, a ver, que lo pongo aquí. Hola, buenas. Primero de todo, saludaros, Pablo y Fernanda, y daros las gracias por acceder a hacer la entrevista. Fernanda, yo recuerdo que en el curso que hicimos contigo había una base como sobre la que trabajábamos, sobre un poco así filosófica, sobre la trampa de las ideas, ¿no? Que nos hacen actuar mal, como la idea de lo que tiene que ser, la idea de cómo tiene que ser un personaje, cómo tiene que ir la escena. Y es como, bueno, la verdad, estamos actuando y tenemos que ser conscientes de que lo que estamos haciendo es actuar, no es verdad, no hay una naturalidad, hay una ingenuidad, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú das este paso a desvincularte un poco de la verdad y apropiarte de lo que es el territorio de actuar? Básicamente la pregunta es ¿en qué momento tú decides desligarte de esta idea de actuación y empezar a encontrar otro tipo de juego y de diversión en la escena que parte también de ser conscientes que estamos actuando? Bueno, gracias por la pregunta. Esto para mí en realidad es como una genealogía muy larga, digamos. Creo que esta relación tan consciente en eso empezó con mi trabajo con Ciro Sorsoli en Argentina, que bueno, ella era otra cosa, pero yo fui como construyendo también mi relación con la actuación. Desde ahí que no voy a hablar de eso ahora porque fue como laboratorios de años de trabajar sobre las ideas, de trabajar expresivamente sobre la actuación. Y sobre las ideas que teníamos de la actuación, ¿no? De construir esa palabra que está de moda ahora, un poco todo eso. Pero para mí creo que hay muchos giros. Yo cada 2 años quiero dejar de actuar, más o menos cada 2 años digo, basta, no quiero actuar más, esto es horrible. Y lo que me pasa siempre después de eso es que hay algo, ¡pum!, que se recoloca y establezco otra relación con la actuación. Pero creo que por hablar de uno de los giros más importantes, que me parece a mí uno de los más importantes, fue cuando yo tuve un ataque de pánico en escena, digamos, y me fui de la obra. Entonces, para mí, esa relación digamos, empieza a ser un tema, la cuestión de qué es esto que estoy haciendo acá. Todo se extraña, todo se vuelve una cosa muy extraña, una cosa que me puede matar, que me puedo morir, que pueden pasar cosas terribles, y sin embargo no. Entonces, digo, yo estaba construyendo como un doble de esa escena, ¿no? Un doble de esa escena. Y entonces también me di cuenta, de otra manera, que yo me relacionaba con la actuación también desde un doble.
un doble extraño, ¿no? No estaba yo ahí viendo de qué se trataba esto que estaba haciendo, sino que yo doblaba esa escena y estaba siempre como haciendo otra escena, donde tenía que hacer otras cosas, tenía que demostrar algo, tenía que no sé qué. Y creo que ese fue como el primer movimiento, y como seguía actuando, dejé esa obra un poquito, pero seguía actuando enseguida, tuve que encontrar la forma, y más que encontrar la forma era como decir, siempre voy a estar actuando. Claro. Ahora, tranquila, a ver, ¿esto qué es? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué escena estamos haciendo? ¿Dónde está este? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está la puerta? Si me quiero ir, me voy. Por ahora no me voy. Entonces hay algo ahí. De esto siempre hablo mucho en los talleres, digamos, de este modo de relacionarse con la cosa, que no quiere decir que estés siempre actuando tranquila, no tiene que ver con la tranquilidad, ni con esa idea de la relajación, no puedo con eso, digamos, no estás tensa, estás totalmente tomada por eso, pero estás ahí, en esa situación, en la situación en donde estás totalmente tomada por esa excepcionalidad, donde sentís un exceso de vida absoluto, que sentís que tenés que hacer un montón de cosas, y te vinculás con eso, y estás ahí, en esa escena, en la escena del teatro. No sé si supongo un poco que, largo, claro, sí, no, pero es eso. Supongo que tiene que ver con no negar un poco el elefante en la habitación, ¿no? Que claro. es que tú estás siendo mirada por X número de personas. Exacto. Y entonces no puedes pretender ser natural, porque estás intervenida como si tienes una cámara delante, ¿no? Entonces, claro, no sé, es interesante, y Fernanda sabe mucho más de esto que yo, pero a mí me parece que hay como hay como una idea preconcebida sobre la interpretación, quizá, de esas ideas de naturalidad o esas ideas de pensar que tú lo estás haciendo verdad, esa idea de verdad, ¿no? Como que está sucediendo en ese momento y que tú te lo estás inventando en ese momento. Sí. Y que está tal. Y eso es una idea preconcebida que viene mucho del cine probablemente, pero que es muy común en muchos, ¿no? Entonces yo creo que determinado tipo de obra puede requerir eso, o eso le puede venir más o menos bien, pero otras veces no. Otras veces es como no tratar pues eso, de ocultar algo que todos sabemos, ¿no? Quiero decir que todos los que vamos ahí estamos mirando esa obra y nunca nos vamos a creer que esa persona está siendo ese personaje realmente, ¿no? Es esa cosa que decía Ortega sobre el teatro de la doble visión, ¿no? Yo voy a estar viendo a Fernanda actuando y estoy viendo por algún momento atisbos de personaje o como lo queramos llamar, pero la estoy viendo a ella trabajar a la vez. Claro, eso es así. Y a eso voy. Porque si no fuera eso, entonces yo ¿para qué me voy a ir a ver otra obra? Quiero decir, cuando vemos un Shakespeare 14 veces, ¿por qué vamos a verlo? Si ya sabemos la historia, ya sabemos todo, ¿no? Vamos a ver cómo esas personas concretas habitan esas palabras, o esos personajes, o como lo queramos llamar, ¿no? Sí, a mí, pues eso, ¿no? Lo relaciono con el ejercicio que trabajas tú de estoy actuando, vale, ahora estoy actuando, yo estoy actuando, sí, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y luego no estoy actuando, claro. Que es como, pues es que lo mismo. Es lo mismo. ¿Sabes? Es exactamente lo mismo, por eso digo, es que todo, o sea, esa práctica, que es una práctica que hago siempre en los talleres, en realidad es como una base sobre la que montamos toda la relación con la actuación. Tiene que, digamos, lo que deja en evidencia es que cualquier cosa que vos eches a esa situación de estar siendo mirado, la actuación la va a cocinar. O sea, la idea de no estar actuando es una idea, la actuación la va a cocinar. No existe la posibilidad de creer que uno no está actuando, porque en realidad si vos trabajás sobre eso, empezás a buscar algo que no solo es una quimera, digamos, sino que empezás a construirte una narrativa, una narración paralela, el doble que yo le llamo, una narración paralela en la que terminás estando más que en la escena, que en lo que ahí todo el mundo está viendo que hay. O sea, claro. Es como se agradece cuando ves un actor o una actriz recogiendo lo que todo el mundo está viendo que ahí hay. ¿Me explico? Es como... Sí, no refugiándose en ese doble o en esa construcción ideal de algo, sino acogiendo esa mirada, que al final es lo que hay, ¿no? Claro. Que es lo único que hay. Ok. Sí. Bueno, Paula también en el audio continuaba preguntando porque se acordaba que tú decías el fracaso actúa. Sí. Y un poco si podía desarrollar para eso. mí, sí, para mí la actuación es un fracaso. O sea, la fuerza de la actuación es el fracaso del acto contra la idea. El acto nunca es la idea que tenías del acto. Y si vos no podés hacer nada con eso, no podés actuar. Bueno, podés actuar, ¿no? Yo digo las cosas muy, muy afirmativamente porque, como dice mi profesora de filosofía, para crear hay que exagerar.
Pero digo, nosotros somos la expresión todo el tiempo de cómo nos relacionamos con la idea que teníamos de las cosas y efectivamente la cosa concreta. Por eso hay algo muy hermoso para hacer, que es como este ejercicio que yo también hago siempre, ¿no? Pues decís, vale, voy a hacer esta escena, primero la enuncias y después la haces. Y entonces después te relacionás con el abismo que hay ahí, ¿no? La tragedia del conocimiento y la acción. Que sepamos las cosas no quiere decir que nos vaya bien haciendo las cosas. Entonces, lo hermoso es habitar esa especie de abismo, espacio, distancia trágica que hay y de fracaso, digamos, que hay entre el acto y la idea del acto. Que para mí esto también está relacionado con esa idea del doble que digo, ¿no? Siempre hay que preguntarse qué nos estamos contando que estamos haciendo. Y luego ver qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué nos estamos contando? Es un poco esto. Con la idea de fracaso me viene también una anécdota que has contado estos días en clase, ¿no? De que escribías algunos guiones y como frustrado decías, joder, no me cogen los guiones, ¿no? Y un profesor te dijo, pero esto te importa, ¿no? Y eso lo relaciono con que dices, es que tenemos que escribir la obra que tenemos que escribir, ¿no? Como no otra cosa que no me importe o que no... Vale ya con las obras de teatro necesarias. Con ya era hora de hablar de... Hacía falta hablar de... No hacía falta. No hacía ninguna falta hablar de nada. ¡Señora! Señora. Tapizamos todo tipo de sofás. Todo tipo de sofás. Tapizamos todo tipo de sillones. Todo tipo de sillones. El sonido del megáfono subirá flotando por encima de la furgoneta. No tiene escapatoria, no, porque las palabras de él son una red. Una red, sí, una red que la envuelve, que la ahoga. Así que se casa. La tapita de lavavajillas hasta que hace clic. ¿Hace qué? Hace clic. Si los objetos se mezclan, si el plástico, por ejemplo, se mezcla con el polietileno... ¿No es todo más fácil así? ¿Qué? ¿No es todo más fácil así? Es mucho más fácil. Es todo mucho más fácil. ¿Cuál, digamos, que es el motor o la necesidad de que surja este proyecto, este texto? ¿Este texto? En su inicio. No lo sé, porque yo creo que eso, quiero decir que es una cuestión muy, muy física, muy intuitiva y muy poco racional, o al menos en mi caso, ¿no? Quiero decir, yo la obra que hay que escribir es como que se impone un poco sola, ¿no? O sea, se tiene que imponer. Yo necesito que me tome, que me invada, no que no vaya yo a buscarla, ¿sabes? Sino que tenga una sensación de que es esa obra concreta, la que sea, o esa manera de escribir, o esa forma de probar lo que sea, o ese territorio, lo que quiera pasar a través de mí, ¿sabes? Entonces tiene que nacer desde ese lugar, no tengo que ir yo buscando como eligiendo, no es una cuestión de elección, o sea, no tengo la sensación de poder elegir mucho. Por eso no me gusta mucho contar cuando estoy escribiendo algo, lo que sea, contar alguna cosa, porque a lo mejor mañana va a ser de otra manera, ¿no? Pero no porque yo lo decida, sino porque las cosas van a ir cambiando, porque eso del fracaso que contabais en la escritura es así, ¿no? También, quiero decir, hay una parte de fracaso, esa distancia de la que tú estabas hablando, de la idea tal, es la misma distancia que del texto a la obra concreta, ¿no? Entonces, por eso yo trato de minimizar esa distancia lo máximo posible. Quiero decir, nunca escribo un abstracto. Me gustaría que esta obra, esta obra es con Fernanda, o es con no sé quién, o es para este lugar concreto. Entonces ya ahí ya no hay idea, es ella, ¿sabes? Entonces ahí ya no hay una idea de, es que necesito una actriz de esta manera, pero de esta otra, que luego nunca existe, que está como en tu cabeza, ¿no? Entonces, bueno, es que también es esa cosa que tenemos en la cabeza, que se supone que tenemos en la cabeza, eso pasa al escribir mucho, ¿no? Que se supone que uno tiene algo en la cabeza y que luego al escribir no está. Pero es que escribir es un acto también. Entonces lo que ocurre es que lo único que existe es ese acto. No existe lo que se supone que tienes en la cabeza. Y si lo examinas muchas veces, a lo mejor no tienes nada en la cabeza. Es una especie de ideal fantasma que tú piensas que quieres comunicar unas cosas, que tienes unos deseos ahí para contar en esa obra, no sé qué. Y no. Lo que hay es una obra y esa obra te refleja cosas y ahí esa obra, en fin, expresará lo que exprese o contará lo que cuente. Pero no hay... El deseo previo es como un motor para meterte a escribir, ¿no? Pero el acto es la escritura. Okay.
Sí, o sea, me venía lo de que dices de que escribir no es igual que pensar, ¿no? Como... Claro, es lo contrario, hasta cierto punto, para mí. O sea, claro que el pensar es importante para hacer una obra eterna, pero la escritura incluye el pensar, pero incluye muchas otras cosas que tienen que ver mucho más con lo irracional y yo lo relaciono más con los sueños, ¿no? Entonces, para una obra como esta, bueno, se piensa, pero hay una cuestión mucho más de abrirte a determinada forma de escribir y ser un receptor de esa forma de escribir y aceptarla con los fracasos que conlleva también, etcétera, ¿no? Pero no es tratar de dominar la escritura, ¿sabes? Que supongo que la interpretación para ser parecido, pero hay una idea con la escritura como que no puedes ni tratar de comprenderla perfectamente, ni tratar de entenderla totalmente, ni tratar de comprender para qué está cada cosa. Sí. Que parece que es la idea preconcebida también que hay de alguien que escribe, que cada cosa está por algo que tú debes conocer. Y no, cada cosa está por algo, pero a lo mejor esa razón se te escapa. Sí, lo que decías también de como está la escritura y luego la gente que hace la tesis sobre la escritura, ¿no? Un poco. Pero es otra cosa. Eso es, claro. Eso es un crítico, es alguien que opina, o sea, eso es otro doble que tú dices, ¿no? O sea, es como una cosa paralela que puede ser tuya, que va opinando sobre la obra que has hecho. ¿Pero qué le importa eso? Decir, eso no le hace nada a la obra. No. O sea, le hace algo en la medida en que vos le des un lugar prioritario a eso, a que le des mucho espacio, ¿no? A eso, a que eso domine tu relación con la obra. Y con la actuación igual, si esas ideas parásitas, o sea, que tienen que estar ahí, están ahí, no es que tienen que estar ahí, es que están, es que uno no está pensando en una cosa, es que el pensamiento, ahora cuando decía Pablo no es pensar, pero yo cuando digo pensamiento, lo pienso también como algo que es mucho más amplio que lo racional, ¿no? Y que el entendimiento, digamos, ¿no? Que tiene que ver con eso, con imágenes, con asociaciones, con saltos, con interrupciones, con una imagen que no sabes por qué vino, pero que al final se termina produciendo pensamiento, la obra y la actuación y todo, digamos, y que, digamos, es como entregarse al pensamiento, a lo que la propia obra, por su propia naturaleza, piensa o trae para pensar, digamos, ¿no? Pero no ponerla a pensar cosas, o sea, tengo que ponerle una buena pregunta a esta obra, está bien, todo también el tópico de, bueno, las obras es importante que tengan preguntas y no respuestas, ni preguntas ni respuestas, o sea, yo le voy a imponer a una obra una pregunta, la obra puede llegar a terminar siendo una enorme pregunta, o la respuesta a una, como yo digo, para mí, por ejemplo, yo decía, cuando me preguntaban por la persistencia, una obra que dirigí hace poco, yo decía, para mí la persistencia es la respuesta a una pregunta que no sé cuál es, pues yo siento que estaba respondiendo a algo que no sé qué pregunta es, y no es que me voy a poner a investigar. No sé dónde está, no sé si existe, pero digo, tiene una forma de respuesta a algo. Yo siento que yo estaba respondiendo a algo. No sé cuál es la pregunta. No está en un plano racional, no. Claro. Y con la actuación es igual que esto que dice Pablo, siempre cuando lo escucho hablar a Pablo también de su relación con la escritura, que alguna vez nos ha tocado dar talleres juntos y todo, como que, nada, tengo la sensación que su relación con la escritura, digamos, también enriquece mucho mi relación con la actuación y ¿no? Como que, claro, cuando trabajamos juntos hay algo de eso que yo siento que se alimenta y que se enriquece, digamos, ¿no? A nivel de como tu creación de personaje, me llamaba mucho la atención el cuerpo también. ¿Hay algunas cosas que tú digas, esto es un personaje y esto es del personaje o no? No. ¿Sabes? No, ya te digo, es un tratamiento expresivo, digamos. No es que fijo movimientos, como que nunca lo pienso así, como que no busco movimientos, como que... O sea, porque veía el vídeo también de... No la he visto la obra, pero la de Días Felices de Messier, ¿no? Sí. Y estás como aparentemente mucho más lejos de Fernanda, ¿sabes? Sí. Entonces, como si... Porque estoy disfrazada. O sea, nada más. Pero mi forma de vincularme y de actuación es como en esta obra. O sea, con la naturaleza y la calidad de cada una de las obras y lo que cada obra pide. Estoy disfrazada, lo digo en términos, pero porque hay una imagen ahí que está operando también como signo, que pone todo eso que vos estás viendo de la actuación, lo dispara también a otro imaginario y a otro lugar. Más, suma algo, ¿no? Es como si vos pensás que si en esta obra nos ponemos nariz de payaso, o si en esta obra estamos disfrazados de enfermeros,
Quiero decir, todo eso está dictado por Beckett, como es, tiene una Claro. rubia, no sé qué. Pero yo pienso que lo que te iba a decir, que Barbados, no puedo pensar en movimiento. Es que, en no sé, me Barbados. llamaba la atención No, pero es que esto por eso te de digo. Emilio, este gesto que lo repetía. Los gestos son como, o sea, si aparecen gestos que se repiten, es una palabra, es como una palabra más. Para mí está siempre ligado a la palabra, no está como fuera de la palabra, no es un movimiento, no es un gesto aparte de la palabra. Para mí es el movimiento de la palabra en términos más de otras naturalezas, Eso digamos, es. como el temblor de esa palabra también, ¿no? Lo que esa palabra mueve, trae. Pero yo creo que también es una cosa que al final la obra va sobre las palabras, entonces claro, los gestos o los movimientos, si tú estás hablando, inevitablemente estás haciendo un gesto Claro, con la claro, boca, es al final natural. es un aliento, ¿no? Y Eso. tal, entonces, en realidad no hay ninguna separación con eso o alargar las manos, por ejemplo, hacer no sé qué, ¿no Claro. sabes? O sea, creo Sí, que es sí, como una sí. especie de escala, de nivel de escala, que a veces sube o a veces baja, ¿no? Quiero decir, a veces es como una ampliación de esas palabras, lo vivo yo, ¿no? Como cuando lo estoy viendo, digo, pues tal, entonces a lo mejor un gesto así. Sí, a veces creo también que permite, que son interesantes en este tipo de obra como los gestos gratuitos. O sea, los gestos que no tienen ni una explicación, ni que están respondiendo, que no significan ninguna otra cosa más allá de sí mismos, ¿no? Pues de repente aparecen y entonces, bueno, podemos ver si de repente, no sé, en una sensación de estar viendo aquello en directo, yo muy intuitivamente puedo pensar si eso me funciona o no me funciona, sin tener que darle una supuesta explicación, ¿no? Sí, como lo que decíamos, ¿no? Huir de qué quiere decir La esto. representación, O... la representación, ¿no? Sí, y hablando de gestos, ¿qué creéis qué gesto hace esta obra al público? Que también hablabas tú en el taller, o tanto tú como él. Bueno, sí, no sé. No sé qué gesto hace. Igual hay más de uno, ¿no? No lo sé. Sí, yo la escribí pensando en que el gesto fuera... O sea, creo que es una obra como... no sé cómo llamarlo. A mí a veces la persona que la ha escrito no me cae bien. Diría eso. O sea, quiero decir, a veces la estoy viendo y estoy viendo como una cosa muy fría, como de mercurio líquido, ¿sabes? No sé, es lo que me recibo. Y otras veces eso me da otra sensación de calidez. No sé, yo solo sé, no te lo sé explicar, solo sé que para mí tiene mucho que ver con las canciones que suenan al principio. Eso te Que iba a están elegidas preguntar particularmente porque de alguna forma me traen a un determinado mundo. Son canciones como músicas, por un lado con una cuestión rítmica muy fuerte, o sea, como de bailar, que casi te hacen bailar, o sea, que son como sexuales casi, me hacen pensar tal, y al mismo tiempo son como muy autoconscientes. Es un tipo de música muy consciente de lo que está haciendo, y no sé, no sé decir más. O sea, eso es lo que para mí es como un poco el territorio de la obra. Ok, voy a revisar la libreta por si alguna que... Ya nos has preguntado todo. Por eso ya... Ya. Preguntado todo. Nada, pues eso, que muchas gracias. A ti. Gracias a ti, Por a venir. vosotras. Y eso, sabemos que Pablo Messier nos sigue y que trabajas con él, a ¿En ver serio? si Un le... saludo para Pablo Messier. Saludos para Pablo. Saludos Aquí para Pablo Messier. los Pablos Nada, grande para petándolo. Pablo Messier. Son los Pablo Alborán y Pablo López del teatro. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Nada, bueno. Sí, ha estado bien, ¿no? Yo he estado un poco nerviosa. Fernanda es muy maja. Pablo es muy serio. Pablo Ramón. Podéis ver los capítulos de la serie que tenemos.